Continúan las actividades de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y en la UNAM Responde nos da muchísimo gusto seguir transmitiendo desde este edificio emblemático de nuestra universidad que tiene una larga tradición, es un encuentro pues originario de la Facultad de Ingeniería de nuestra Casa de Estudios y desde hace más de 4 décadas ha propuesto sí la difusión de la cultura, pero además el encuentro entre lectores y escritores a través de conferencias, de charlas, de presentaciones del libro y hasta de la firma también de ejemplares. Y de todo esto estaremos platicando durante los próximos minutos. Comenzamos. Y hoy comenzamos hablando de crímenes, de policías y de misterios sin resolver a propósito de la 9ª jornada de novela negra que tiene lugar aquí en la Feria del Libro y que ha creado un público importante que, bueno, al parecer desde la lectura se convierte también a la escritura. Y de esto platicamos hoy con Carlos René Padilla, quien es escritor, periodista y además el coordinador de estas jornadas. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por la invitación. Muy, muy bien. Pues un gusto que estés aquí para platicarnos de esto que sucede y que atrae cada vez a públicos más nuevos. Pero comencemos por definir o por explicar qué es este género, la novela negra. La novela negra es una novela muy particular que se está desarrollando aquí en Latinoamérica, ¿no? Sobre todo aquí en México, la forma de verla. Imaginemos, vamos a hablar un poquito de la diferenciación entre novela policial, claro, que está la figura emblemática de un detective, Sherlock Holmes, Agatha Christie, todos los que veíamos antes, y mediante la deducción, esos detectives súper inteligentes que con solo verte sabían Lo todo. sabían todo. Pero y en comparación con la novela negra ya podemos ver que ya hay otro tipo de realidades, hay más cercanos a los problemas o las criminalidades que hay en esta ciudad. En la vida real. Exacto, ¿no? Entonces ya sentimos un poquito más identificados como sociedad. Entonces ahorita la novela negra es esta radiografías que hace sobre la criminalidad que hay en la sociedad a partir del reflejo de la condición humana, sirve mucho para exponer estos abusos de poder que pueden venir desde el Estado, que pueden venir de otros seres humanos, por supuesto, y bueno, en este caso muchas veces del crimen organizado. Estamos hablando también de un género que tiene muchos vínculos o similitudes con el periodismo, que es algo que tú también has ejercido. Entonces tienes como las dos visiones. ¿Cómo estas dos tareas se pueden seguir llevando a cabo desde la ficción o desde la realidad, entendiendo el contexto en el que vivimos, donde a veces pues, la realidad supera tristemente y lamentablemente las ficciones que podrían crearse? Sí, justo eso, aprovechar las dos cosas, lo bueno y lo malo que te da el periodismo. Yo siempre lo digo que a mí el periodismo me formó muchísimo el momento de ubicar qué historia quiero contar o desde qué ángulo tengo que contarlo. También a que no tengo que esperar a que bajen las musas a ponerme a escribir. Hay que ir a su encuentro. Sí, exacto, la inmediatez que da el periodismo en las salas de redacción, en que tienes que entregar tus notas, porque el día siguiente, bueno, esa misma noche se imprime y al día siguiente se sale a las calles. Eso me ayudó muchísimo. Pero también, y del lado de la literatura, y lo hemos platicado con varios colegas, te sirve muchísimo para profundizar más. O sea, y desde el lado literario puedes ficcionalizar, aprovechando cosas reales y contar desde otra perspectiva, que creo que es importante, ¿no? Y me parece que eso está presente a la hora de organizar una jornada como esta. ¿Qué es lo que está presente? ¿Cómo seguir reconociendo, digamos, esas grandes voces que han hecho historia, pero además atraer o tener presente a los nuevos creadores de novela negra? Sí, justo eso. A lo largo de estos 9 años creo que ha sido muy particular la forma de hacer el programa. Uno, sí, invitar a estas voces ya consolidadas, grandes exponentes. ¿Como quiénes? Nombres, cuéntanos. Imanol Canellada, Bernardo Fernández Bet, Bernardo Esquinca, Iris García Cuevas, por mencionar solo algunos, pero también tener o unir
de repente a estos nuevos escritores noveles que están abordando el género por primera vez inclusive, o sea, que es su primer libro de cuentos o su primera novela. Y afortunadamente en los últimos años ha habido un mayor acercamiento de escritoras que es muy importante para visibilizar que la criminalidad o un hecho criminal abarca muchísimas cosas. Puede ser en el interior de una casa, puede ser en tu barrio, en tu ciudad, en tu país. Entonces creo que ha sido muy pertinente dar estos espacios, inclusive unirnos o ver lo que están haciendo diferentes colegas y que sirve de radiografía y para tomar el pulso a lo que está sucediendo a nivel nacional. Oye, además de los participantes, cuéntanos un poco cuál es la reacción y qué es lo que esperan dejar en el público a través de las actividades o los temas que van estando presentes a través de las actividades de esta jornada. Fíjate que siempre hay mucha reflexión. Sí, creo que cuando el público escucha al autor o a la autora mencionar el origen de por qué quiso contar esa historia o por qué quiso contarla de esta manera y no de otra, el tema, los personajes que decidió utilizar, creo que funciona muy bien porque abre el debate. Yo creo que eso es importante, no cerrarnos a lo que está sucediendo en todo el país. O sea, incluso, pues estoy hablando de México, puede ser cualquier parte del mundo. Entonces no cerrar los ojos a la realidad y entablar este diálogo escritores y público. Entonces a mí me ha enseñado muchísimo eso, de que de repente el público dice, no, yo concuerdo contigo por esto ha pasado en mi ciudad, yo pensé que nada más pasaba en el norte, pero también pasa aquí en el centro, en el sur, y eso sirve para acercar. Yo creo que la literatura tiene que ser provocativa, ¿no? Tiene que enseñarte o provocarte, ¿por qué está pasando esto? ¿O qué me quiso decir el autor o la autora? Y creo que tiene mucho que ver justo con el contexto en el que vivimos. Y ahí se van mezclando estos caminos, se vuelven estos vasos comunicantes entre la realidad y la ficción. Y en este sentido, para terminar, Carlos, háblanos de tu experiencia como parte de esta fábrica de historias, pero también del movimiento Son Noir. ¿Qué hacen y para dónde van? Bueno, a lo largo ya de 6 años, 6, 7 años, que hemos estado más involucrados en buscar estos espacios en diferentes ferias de libro, ciudades, encuentros que se hacen en todo el país. Y bueno, Filminería ha sido importantísimo porque ha abierto desde hace ya 9 años, ha abierto estos espacios, sí, justo, para poder presentar estas obras que de repente pueden ser presentaciones de libros o pueden ser conversatorios o mesas de discusión. Pero a lo largo de esto ha habido un crecimiento. Ha sido importante que de repente tenemos ya público esperando las presentaciones, que lo vemos año con año, que sabe que van a encontrar a su escritor que hace 7, 8 años lo están leyendo y que ahorita ya tiene un nombre más reconocido y llegan con sus libros y que te los firmen, o inclusive que se acercan porque quieren saber qué es lo nuevo. ¿Qué motivó? Sí, ¿Hacia dónde va? Y creo que eso es el gran valor de las ferias del libro, tener la posibilidad de ver o de conocer lo que sucede más allá de los libros mismos. Así es que sigamos leyendo, escribiendo y generando estas conversaciones más allá de los libros y, por supuesto, seguir atentos a lo que sucederá en la siguiente edición de las Jornadas de Novela Negra. Sí. Muchas gracias, Carlos René Padilla, escritor, periodista y coordinador. Acá seguimos y continuamos con más de la FIL. Los videojuegos son una actividad lúdica que tiene cada vez más repercusiones en diferentes ámbitos como el público, pero estamos hablando de términos económicos, de términos sociales y por supuesto también de investigación. Hoy platicaremos sobre los deportistas electrónicos, prácticas comunicativas, identidades y capital social, y para ello saludamos al uno de los coordinadores de este libro, José Ángel García Frías. ¿Cómo estás, José Ángel? Muy bien, muy contento de estar aquí en la FIL como cada año, ¿eh? Pues en la FIL
Siempre es un privilegio, ¿verdad? Siempre es un privilegio venir por acá. Nuevos públicos. Cuéntanos de esta publicación que no viene solita, tiene antecedentes importantes y además forma parte de un proyecto de investigación. Sí, es parte de un proyecto de investigación de PAPIT, de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, y es un proyecto que duró 3 años y es una trilogía de libros que tenemos. El anterior se enfocaba en los deportes electrónicos y su contexto histórico de aparición, y este, como su título lo dice, son los deportistas electrónicos. Entonces la diferencia es enfocarnos en los que juegan, los profesionales y los no profesionales, cómo viven este mundo de los videojuegos, cómo se han sentido rechazados, cómo se han sentido aceptados en ciertos contextos, cómo han convivido contra prejuicios. En fin, ¿no? Se enfoca más en las personas que desde dentro de esta industria del deporte electrónico están viviendo pues muchos hechos, ¿no? De ahí el título Identidades, Capital Social, todo eso que se refleja para alguien que participa dentro de la industria de los deportes electrónicos. Antes de seguir hablando de los temas, cuéntanos de cómo está conformado. Son 10 capítulos y se trata entonces de diferentes voces que abonan al tema. Sí, exactamente. Ya somos un grupo de investigación consolidado, nos llamamos la Finisterra, nos dedicamos al estudio de videojuegos, la cultura friki y las industrias creativas. Estamos como parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación, y entonces estudiamos todos estos fenómenos bajo ese grupo de investigación que también este año cumple 10 años en mayo, y bueno, es parte de todo lo que hemos publicado sobre videojuegos y cultura friki. Cuéntanos qué ha pasado en 10 años. Sabemos personas que no estamos familiarizadas con estos temas, que hasta nos cuesta trabajo entender la diferencia entre gamers y deportistas electrónicos, pero para quien está inmerso en estos ambientes, ¿cómo se ha transformado esta práctica que decía en un inicio era algo como muy lúdico, muy personal y tiene diferentes y amplias implicaciones? Pues, por ejemplo, el tema de los videojuegos propiamente ha sido un tema de prejuicio, de pérdida de tiempo, de ocio, en fin, ¿no? Y esos prejuicios en 10 años han ido cambiando para posicionar al videojuego como un objeto de estudio serio, que entonces en este caso se estudia por qué es atractivo, cómo mueve la economía, qué valores y qué capital social genera. Y eso ha pasado en estos 10 años. El primer libro que hicimos como grupo se refería a teorías del videojuego, que era tratar de ponerlo como un objeto de estudio académico. Y bueno, este texto sobre deportes electrónicos, justo esa diferencia entre el gamer, que es el casual, el que juega, el que es más de la mitad de la población de este país que juega, aunque sea en un teléfono celular, y aquel que puede ser un especialista en jugar, es decir, no desarrollar videojuegos, sino jugando ganar. Y esto es similar a lo que serían deportistas como futbolistas o beisbolistas, que de repente ya con el videojuego tienen un estilo de vida muy particular. ¿Cuáles son las principales críticas o restricciones que tienen para ser reconocida como una labor, digamos, positiva y no ver todo este lado negativo que se ha, pues eso, que se ha viralizado también a lo largo de muchos años? Sí, por ejemplo, hay un capítulo donde hablamos una historia de vida de unos jugadores de deportes electrónicos, y creo que el tema principal es el prejuicio. Si estos chicos se dedicaran al fútbol, a lo mejor había ese imaginario de que si le lucha y triunfa, pues se dedicaría profesionalmente. Sabemos que pocos futbolistas llegan, y aquí pasa lo mismo. Pocos pueden dedicarse profesionalmente al videojuego, pero todavía se limita más cuando de entrada no se cree en ello. Hoy en día hay un montón de casas donde se entrenan videojugadores, este tipo de casas de entrenamiento que encuentran en eso esos valores de esos chicos que son hábiles para jugar y que muchas veces no tienen la oportunidad, ya no por lo económico, sino por la parte del prejuicio que los aleja pensando que el videojuego no es una actividad positiva. Claro. Y hay un punto importante, bueno, tiene que ver con el subtítulo incluso del libro, que son estas prácticas comunicativas, identidades. ¿Qué se pierde y qué se gana? Y por qué es importante convertir como esta discusión en un objeto de estudio y darle no solo el valor, sino el mérito a quienes realizan esta práctica. Sí, estas prácticas comunicativas tienen que ver con cómo se entiende desde adentro y desde afuera, entre esta comunidad, cómo se relacionan y hacia afuera qué proyectan. Y justo ahí está un tema de identidad, que es lo que buscamos también promover con este libro, de que se reconozca una identidad de un profesional del videojuego que puede dedicarse a eso, y que las carreras que tienen que ver con los profesionistas que juegan videojuegos generalmente son muy jóvenes.
cuando ya pasa cierto tiempo y no se les da el apoyo, ya no son hábiles para este deporte, y tiene que ver con un niño que se toma muy en serio el acto de jugar y que a lo mejor valdría la pena apoyarlo para que desarrolle ese potencial. Oye, y en esta década, pues estos son algunos de los puntos de las inquietudes que ustedes han ido encontrando y como nos decías, está una trilogía en construcción. ¿Qué sigue? Bueno, el siguiente libro se enfoca en los públicos, el público de los deportes electrónicos, y tiene que ver con cómo se han comercializado estas actividades, cómo cada vez se promueven más. En la siguiente década vamos a ver cómo también lo que aquí tenemos, Deportes Electrónicos UNAM, va a crecer bastante y bueno, va a competir contra otras universidades, así como el TEC de Monterrey, la Universidad de Anáhuac tienen sus equipos de eSports. La UNAM tendrá que sacar también estos equipos y promover estos valores. Y esos públicos van a consumir esto frente a otros deportes que están perdiendo importancia. Claro, hay mucho que hacer y mucho que aprender porque es una carrera en construcción, en transformación. Así es. Invítanos, la presentación sucede aquí en esta Feria del Libro. Aquí en la Feria del Libro, el miércoles 26 a las 6 de la tarde, 18 horas. Aquí los esperamos para que vengan a esta presentación del libro, y tenemos la opción de que esté el libro físico, pero también versión digital, y aquí vamos a darles opciones para que lo descarguen. Tenía que ser hablando de estos temas, los deportistas electrónicos, prácticas comunicativas, identidades y capital social, coordinado más bien por José Ángel García Frías. Gracias por estar aquí con nosotros, y también por Roberto Carlos Rivera Mata. Pues ahí está la invitación a la presentación y a seguir no solamente jugando, sino entendiendo y estudiando estas prácticas. Y vamos con algo más de lo que sucede en esta Feria del Libro. Elaborar estrategias que invite a los visitantes más pequeños a esta Feria del Libro a iniciarse en la lectura y ver en los libros mucho más que un pasatiempo es el objetivo de los talleres infantiles que cada año tienen lugar en esta Feria del Libro. Y para platicar de lo que proponen para esta edición, nos da muchísimo gusto saludar a la maestra en educación, Gabriela Josefina Galán, quien es la coordinadora de estos talleres. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, muy contenta de estar aquí. Pues un gusto que estés aquí, que nos platiques qué es lo que hacen, sí, pero me gustaría que comenzáramos hablando de qué es lo más complicado de iniciar a las nuevas generaciones en el placer de la lectura. Pues creo que los papás que no tienen a veces el gusto por la lectura. Creo que cuando son niños, cuando tienen un ejemplo a seguir, eso es lo que les ayuda bastante. Y ahorita a veces no les da tiempo o lamentablemente no leen libros en casa. Y eso creo que influye demasiado. ¿Qué lugar ocupan estas dos cosas que acabas de mencionar? Una cosa es el gusto y otra cosa es la responsabilidad, o crear hábitos. ¿Cómo se vinculan estas dos prácticas que pueden ser iguales o diferentes? Pues se podrían vincular leyéndoles en casa un cuento y también, no sé, viendo en la escuela también, por ejemplo, a veces se les pide a los papás que les lean un poco, que les compren libros, y sí hay algunos casos de ahí empiezan a tomar el gusto. Y también creo que como maestros o en las escuelas, el hecho de contarles cuentos de forma divertida, como tipo cuentacuentos, también influye demasiado, y que se les dé como un espacio para que puedan leer. Y que no sea obligatorio. Claro, exacto. Eso es lo importante, hacer un hábito, pero a partir del gusto. Y esto sucede, vamos, en los espacios, en las casas. ¿Cómo se hace en una feria de libro como esta? ¿Cómo se organizan los talleres infantiles, Gaby? Ahora buscamos talleres que creen personajes de todo tipo. Por ejemplo, hacemos títeres y ellos crean el personaje, inventan monstruos para crear cuentos. De hecho, siempre el taller se inicia con un cuento. Se les lee el cuento y después ya se enlaza con el tema y crean sus propios personajes para que más adelante o en un futuro también redacten cuentos. O ahí mismo tenemos una actividad en la que ellos al azar crean un escenario, un personaje y una problemática. Y entre ellos, de forma oral, lo van creando en el momento y crean historias increíbles. De hecho, hacen personajes nuevos. No solamente los que participan en las historias que les leen. Sí, ellos los crean también.
Cuéntanos cómo se llevan a cabo, es decir, las infancias, entre qué edades y qué edades pueden participar, se requiere un registro previo, ¿en dónde se llevan a cabo? Se llevan a cabo en el taller, en el salón de talleres infantiles, es de 6 a 12 años. A veces nos llegan más chiquitos y a veces un poquito más grandes, pero se les permite. Son bienvenidos. Sí, son bienvenidos y ellos elaboran la actividad. Ellos lo adornan, lo crean. Hay una cuestión importante que tiene que ver con los papás. Los niños no pueden venir solitos a inscribirse. exacto. ¿Qué lugar ocupan y cómo se debe dar este vínculo entre los profesionales en un encuentro como este, las infancias y los padres de familia o responsables, Gaby? Los papás, de hecho, los registran con una identificación oficial y ya con eso les dan un numerito donde ellos entran. El taller dura aproximadamente 45 minutos y los papás mientras pueden ver libros. Los niños entran solos al taller y ya los recogen 15 minutos antes de que acabe el taller, bueno, de la hora más bien, y ya se les entrega a los papás directamente y se les regresa su identificación oficial. ¿Qué habilidades, qué capacidades desarrollan las infancias que tienen un hábito lector? La imaginación, el lenguaje, la expresión, la oralidad, desarrollan la creatividad, la imaginación, todo eso desarrollan cuando leen. ¿Y cómo se preparan estos talleres? Es decir, con estos materiales que hemos estado viendo durante estos minutos, ¿por qué es importante, digamos, el tener otro tipo de herramientas además de un libro? El equipo, en equipo, porque somos varios talleristas, hacemos el número de talleres, bueno, nos dan cierto número de talleres, los organizamos más o menos, vemos cuáles podemos hacer, pero que tengan que ver con creatividad y que ellos desarrollen la imaginación también, y se crea el material. Pedimos material, por ejemplo, en el caso de los títeres, nosotros recortamos los títeres, los cosemos. En el caso de los grandes, algunos ya cosen su títere y ya les preparamos retazos o material o tela o papel para que ellos mismos lo adornen. Los talleres infantiles tienen un taller importante, tienen un espacio importante, desde hace algunos años en esta Feria del Libro. ¿Cómo se van transformando las infancias, las nuevas generaciones que van llegando? ¿Qué es eso nuevo que necesitan? ¿Qué es eso nuevo que buscan? ¿Y cómo ustedes deben resolver y atender estas necesidades? Quizá ver otro tipo, no solo el libro físico, quizá crear, ponerles música o audiolibros, como también usar un poco de tecnología para que ellos puedan ver que en cualquier lugar, en cualquier momento pueden conseguir una lectura que a ellos les interese, un tema que les guste. ¿Y cuáles son los temas, por ejemplo, que tienen para esta edición de la Feria del Libro? Veíamos algo de mariposas, además de la imaginación, pero los temas con los que buscan conectar con las infancias. Los títeres. Ahorita, desde el año pasado, hicimos un pasaporte de lectura que nos encantó porque ellos mismos Es este que veíamos. Exacto. Ellos mismos le pueden poner su fotografía y es un viaje a los libros. Tiene hasta, pues hay una fotografía de ejemplo. Exacto. Y tienen, en cada uno, son 4 espacios para poner el título del libro que van a leer. Como se les invita a que lean por lo menos 4 libros al año. Se le pone el autor, la fecha de inicio, la fecha de término, si les ha gustado mucho, qué valoración le dan, cuántas estrellas, 1, 2, 3, 4, 5, si lo recomendarían y lo sellan como su viaje a la imaginación. Pues qué buena alternativa y herramienta para no solamente promover la lectura en los 10 días que sucede la Feria del Libro, sino generar estos hábitos a lo largo de todo el año con pequeñas herramientas como estas que son de gran utilidad tanto para los padres de familia como para las infancias. Muchísimas gracias, Gabriela Josefina Galán, coordinadora de talleres infantiles. Mucho que hacer y una gran responsabilidad, pero seguramente también un gran privilegio realizar este tipo de actividades y de talleres. Pues muchas gracias.
que sigan los aprendizajes en todos los sentidos. Gracias. Gracias. Y bueno, con esta plática terminamos nuestra transmisión de hoy desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que pueden visitar de lunes a viernes desde las 11 de la mañana a las 9 de la noche, y los fines de semana abre un poquito más temprano a las 10 de la mañana, así es que ubiquen qué actividad les llama la atención del programa y vengan a disfrutar de este que es el encuentro editorial más antiguo de la Ciudad de México. Y nosotros los invitamos a que nos encontremos mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Gracias, por supuesto, también a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.